Buenos días, muchachos. Bien, en esta oportunidad vamos a seguir con las clases de lógica, ya las nociones básicas, las cosas más fundamentales de este curso, ¿ok? Entonces, para ir recordando lo que hicimos en la última clase, o lo más importante en todo caso, hablamos sobre las inferencias y las proposiciones, ¿cierto? La proposición. Y acá hay un pequeño resumen que dice: la proposición es un enunciado aseverativo, es decir, un enunciado que puede afirmar algo o negar algo. ¿Ya? Se afirma o niega algo. En ese sentido también podemos decir que dice que algo es de una manera o dice que no es de una manera. Dice que algo es así o dice que algo no es así, ¿cierto? O sea, ¿qué está haciendo acá? Está describiendo. Por eso también se le puede llamar al enunciado aseverativo un enunciado descriptivo, ¿ok? Describe algo, la realidad. Dice que algo sucede de esta manera o algo no sucede de esa manera, ¿no? Algo está pasando o algo no está pasando, ¿ok? Para que me entiendan así de forma muy general. ¿Ya? Afirma o niega algo, ¿no? Afirma o niega algo que existe o que está viendo, percibiendo, describiendo, ¿sí? Del mundo. Y también es un enunciado veritativo, tiene la cualidad de ser veritativo, ¿ya? El valor veritativo. ¿Ya? Una proposición tiene valor veritativo. ¿Qué significa que tenga valor veritativo? ¿Se acuerdan? Que pueda ser verdadero o pueda ser falso, ¿ok? O mejor dicho, ¿ya? Como había dicho la cosa pasada también, veritativo viene de la palabra veritas, que se pronuncia veritas, ¿ya? Pero se escribe veritas. Veritas es relativo a lo verdadero, ya se refiere a lo verdadero. Así que cuando decimos que tiene valor veritativo una proposición, estamos diciendo que esta proposición puede ser verdadera o puede ser no verdadera, que es lo mismo que decir falso, pues, ¿no? Verdadero o falso, ¿ok? Y eso lo vemos pues cuando verificamos, cuando comprobamos lo que se está diciendo en ese enunciado. Si yo digo el presidente Vizcarra tiene 48 años, por ejemplo, ¿no? No tiene más, pero si decimos que el presidente Vizcarra tiene 48 años, pues eso se puede verificar, ¿no? Vamos a su partida de nacimiento, ¿se acuerdan? Ahí, o a su mamá, o al dato, al DNI, lo que sea, ¿no? Y ahí verificamos si es verdad o no es verdad eso. Ya sea verdad o ya no sea verdad, da lo mismo acá. El punto es que se compruebe, que se verifique que es verdad o no. Ya, con eso ya es suficiente para decir que es una proposición. ¿Okay? Cumple con la función de informativa del lenguaje, ¿no? Nos informa sobre lo que acontece en el mundo. Bien, y ahora vamos a la parte más importante de la clase que tuvimos la última semana, que es la clasificación de las proposiciones. Acá vamos a hablar de dos tipos de proposiciones: las proposiciones atómicas o simples y las proposiciones moleculares o compuestas, aunque las moleculares o compuestas todavía no abordamos este asunto, ¿no? Solamente hicimos creo que unos cuantos minutos nada más de ello. Más nos centramos en esta, la clasificación de las proposiciones atómicas. En este caso atómicas o simples, a diferencia de las compuestas que vamos a ver luego. Atómicas, recuerden que esa palabrita, ya sé que se acuerdan, esa palabrita atómica viene de átomo. ¿Y átomo qué significa? Si dividimos en sus raíces, a, que significa pues negación o ausencia, ¿cierto? Y tómicas, que viene de tomos, que significa parte, división. No, esta palabrita átomos es más desarrollada por Demócrito, ¿se acuerdan? Filósofo presocrático del siglo V aproximadamente antes de Cristo. Demócrito, el atomismo de Demócrito. Bueno, átomo significa sin partes, ¿no? Que no se puede dividir ya. Es decir, que es lo más pequeño, pues, ¿no? Es lo más pequeño, es la mínima unidad de la cual se componen todas las cosas, ¿no? Una madera, una piedrita, nosotros mismos, ¿no? Si nos dividen, nos siguen dividiendo hasta que va a llegar un momento en el cual ya no se pueda seguir dividiendo. ¿Qué significa esto? Que va a llegar un momento en el cual vamos a encontrar las mínimas partes de las cuales está compuesta cualquier cuerpo, ¿no? Todo cuerpo está compuesto de muchas moléculas, muchas cosas, ¿cierto? Ya pues llega un momento en el cual ya no podemos seguir dividiendo, no encontramos la mínima parte, la parte más pequeña que existe, la unidad de la cual está compuesta todos los cuerpos. Y Demócrito lo llamó a eso átomos, ¿no? Aunque ya sabemos que hoy en día, desde el siglo XIX aproximadamente, hace un par de siglos más o menos, se descubrió lo que se llamó el átomo, ¿no? Pero después se descubrió que ese átomo estaba compuesto por otras partes más, ¿no? Los protones, los neutrones, los electrones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no lo sabía Demócrito en la antigüedad. Así que Demócrito llamó átomo a la unidad más pequeña que existe, ¿no? En el universo, de lo cual está compuesto todas las cosas. Por eso se llama simple también, atómica o simple. ¿Por qué? Porque está compuesta por una sola proposición, ¿no? Está formada por una sola proposición.
¿ok? No hay varias proposiciones como en el caso de las proposiciones moleculares o compuestas, que están formadas por varias proposiciones, ¿ya? O bueno, por dos proposiciones en todo caso. Pero bueno, eso todavía no. Veamos, dice acá, atómicas o simples son aquellas que carecen de conectiva u operador lógico. Si queremos ver por aquí, ¿ya? Estos son los conectores, ¿ya? Estos son los famosos conectores que hemos mencionado hace un ratito, ¿ya? Estos conectores unen a una proposición en un lado y a la otra proposición en otro lado, ¿no? Son los que conectan, unen, enlazan a dos proposiciones, ¿ok? Ya, en este caso serían opuestas. Pero acá no tendría operador lógico, o sea, ese conector, ese enlace, porque hay una sola proposición, ¿no? Porque nos referimos a una sola proposición. Por ejemplo, acá nos ponen, la plata es un metal maleable. Es una proposición que no tiene ningún operador, ningún conector lógico, ¿no? Ninguno. Hay una sola proposición, la cual está compuesta por un sujeto, su predicado, pues, ¿no? Y obviamente el verbo. Ya, sujeto, predicado, nada más, ¿no? Es lo más sencillo. Ahora, veamos y démonos cuenta que hay dos tipos de proposiciones atómicas simples. O sea, dentro de las atómicas hay dos tipos. Las atómicas o simples predicativas y las relacionales. Las predicativas son las más comunes, como las que he nombrado acá, ¿no? Como las que están en este ejemplo. Este ejemplito son ejemplos de proposiciones atómicas predicativas, ¿ya? Estas acá. Dice, las predicativas enfatizan la relación de sujeto y predicado, ¿no? Solamente hay un sujeto y un predicado, nada más. Una típica, muy común proposición, ¿ya? Pedro es un atleta, Saturno es un planeta, la mesa es marrón, no sé, ¿ya? Un montón de cosas. Como esas, ¿no? Sujeto y predicado nada más. Pero en el caso de las atómicas relacionales, aquí hay un pequeñísimo problema, ¿ya? Que podrías tener. Y es que son parecidas a las proposiciones moleculares o compuestas conjuntivas, ¿ya? Porque la conjuntiva, una proposición molecular, o sea que está compuesta por dos proposiciones, molecular o compuesta, están conectadas, esas dos proposiciones de la cual está formada, están conectadas por un enlace, y el enlace típico de la conjuntiva es la y, o también puede ser el pero, aunque, sin, embargo, además, etcétera, ¿ya? Pero el i es la más típica, ¿no? De la conjuntiva. Este pequeño enlace une a una proposición por aquí y a otra proposición por allá, ¿no? Lo cual sería todo esto una proposición molecular conjuntiva, ¿ya? Porque está el i, ¿no? Y si está el o sería disyuntiva, si está el entonces sería condicional, y así, ya bueno. En el caso de la atómica relacional, donde solamente hay una proposición, porque es atómica, recuerden, si es atómica o simple, hay una sola proposición. Pero en este ejemplo, por ejemplo, que tenemos acá, miren, Carmen y Juana son hermanas, Camila y Pedro son esposos. En este caso hay una i y acá también hay una i. Ahora, esto puede confundirnos de repente, porque como vemos la i, ustedes dirán, ah, profesor, pero miren, acá tiene la i, y la i es una conjuntiva, ¿no? Y si es una conjuntiva, significa pues que es una molecular, es una compuesta. Y por lo tanto habrían dos proposiciones, ¿no? Una por aquí a la derecha, otra por acá a la izquierda, así, ¿no? Habrían dos proposiciones unidas por esta i, que sería un conector conjuntivo, ¿ya? Una proposición conjuntiva entonces. Pero no, ¿ya? La prueba, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo probamos, verificamos que es una proposición simple relacional y no una compuesta conjuntiva, como en el otro caso? Por el problemita de la i, ¿no? Que nos pareciera que es una conjuntiva, una compuesta conjuntiva, entonces. Sencillo. Entonces, si decimos que hay dos proposiciones, pues hay que descomponerlo. Hay que descomponerlo, ¿sí? Si está compuesto por dos proposiciones, entonces hay que poner a un lado una proposición y al otro lado la otra proposición. A ver si es así, ¿no? Si es que existen esas dos proposiciones. A ver, entonces pongo acá, Carmen y Juana son hermanas. Si la divido, la separo, yo diría Carmen es hermana y Juana es hermana. ¿Estará bien eso? Ahí están mis dos proposiciones. Carmen es hermana y Juana es hermana. ¿Esas son las dos proposiciones? No, ¿cierto? No tiene sentido decir Carmen es hermana. ¿Pero hermana de quién? Hermana de Juana. ¿Se dan cuenta? Hay una sola proposición. ¿Por qué? Porque estos dos sujetos no pueden separarse. Estos dos sujetos no pueden separarse. No pueden. Porque si se separan, ya no tiene sentido la proposición. Es como si hubiéramos partido la mitad, como si hubiera muerto, ¿ya? Si hubiéramos partido la mitad, hubiéramos muerto, desaparecido a la proposición. Ya no hay proposición. Porque no tiene sentido eso de que Carmen es hermana. O decir Juana es hermana. Está incompleto.
no es una proposición. Y una proposición mínimo debe tener su sujeto y predicado, ¿no? Y debe tener sentido todo eso. Yo digo Carmen es hermana, pero ¿hermana de quién? Igual acá, Camila y Pedro son esposos. Camila es esposa, Pedro es esposo. ¿Pero de quién, cierto? Ahí falta completar. Y para completar y para que esté bien, tiene que estar el otro sujeto también. O sea, junto otra vez. O sea, nunca se separan. Tampoco se separa acá. Pero si yo dijera en cambio, ¿no? Para que vean que cuando es en el caso de una conjuntiva, si yo dijera Carmen y Juana estudian en el colegio. Yo digo Carmen y Juana estudian en el colegio Escuela de Jesús, ¿ya? ¿Eso lo podría yo descomponer en dos proposiciones? Sí, seguro, ¿cierto? Imagínenselo. Carmen y Juana estudian en el colegio Escuela de Jesús. Lo descompongo. A ver, Carmen estudia en el colegio Jesús. ¿Está bien? Y lo otro sería Juana estudia en el colegio Jesús. Ahí están las dos proposiciones. No hubo ningún problema. Hay dos ideas, dos proposiciones ahí. Y si quiero las separo bonito, mejor todavía, ¿no? Lo digo todo completo. Carmen estudia en el colegio Jesús y Juana estudia en el colegio Jesús. Ahí están las dos proposiciones unidas por esa I, esa conjunción. ¿Se dan cuenta? Ahí sí sería una proposición compuesta conjuntiva, ¿no? Pero en este caso de aquí que están viendo, en este caso no. Esa I no está funcionando como un operador conjuntivo que está uniendo a dos proposiciones, no. ¿Ya? De esa manera no está funcionando. Recuerden otra vez. Carmen es hermana y Juana es hermana. No está bien dicho, no tiene sentido, ¿cierto? Y eso es porque no se pueden separar acá sus sujetos, ¿no? ¿Por qué no se pueden separar? Justamente por las características del predicado. Son hermanas, son esposos. Estos predicados provocan que estos sujetos no se puedan separar, no deban separarse. Porque si es que los separamos para tratar de hallar dos proposiciones, no tendrían sentido. ¿Ya? Espero que haya quedado claro eso, ¿sí? Ese pequeño detalle. Acá dice, el cóndor es más grande que el gavilán. Acá hay dos sustantivos, ¿cierto? Pero a pesar que hay dos sustantivos, eso no significa pues que hayan dos proposiciones. Todo esto es una sola idea. Hay una sola idea acá. También es una proposición atómica, pero relacional, ¿no? Relacional porque hay dos sustantivos aquí, ¿ok? Bien, la más típica, como dije, la más típica, normal, la más común es cuando tiene un solo sujeto y un solo predicado, ¿no? Sencillo, ahí no hay ningún problema. En este caso sería atómica predicativa, ¿ya? O simple predicativa, como quieran ver, ¿ya? Bien, muchachos. Y recuerdan también lo que habíamos hecho en la clase pasada, ya por si acaso lo menciono ahorita, para que no nos olviden. En el caso de las inferencias, ¿ya? Las inferencias son válidas o inválidas, las proposiciones son verdaderas o falsas. ¿Okay? Esa es la gran diferencia también entre proposiciones e inferencias. Y recordándolo de la clase pasada otra vez, en el caso de las inferencias pueden haber dos tipos de inferencias o razonamientos, que son las inductivas y las deductivas. Pueden haber inferencias inductivas o inferencias deductivas. Las inductivas se caracterizan sobre todo porque la conclusión de una inferencia inductiva es probable. Su conclusión solo es probable, ¿ya? No es necesaria, absoluta, que siempre tiene que ser así. Solo es probable. Aunque la mayoría de veces lo que hacemos es generalizar, ¿cierto? El caso que habíamos dicho antes, a María le engañó Juan, a María le engañó Lucho, a María le engañó Sebastián, a María le engañó Mario. Conclusión, todos los chicos engañan a María, ¿no? O, como suelen decirlo mejor todavía así, todos los chicos son engañadores o infieles, ¿no? Todos, se generaliza. A partir de unos cuantos casos de la experiencia generalizamos y decimos todos son así, todos son infieles. Ese todos son infieles en realidad no es necesario. No es necesario. Son infieles solamente en esos casos. Y eso hace que digamos que todos son así. Pero no es que todos sean así, sino que es probable que todos sean así. En base a esos casos de la experiencia, es probable que todos sean infieles o engañadores, ¿no? Ese es en el caso de una inducción. Se generaliza. Pero esa generalización es solamente probable, ¿sí? No es que así va a ser siempre y tiene que ser así. En el caso de una deducción, ya una inferencia deductiva, la conclusión de esa inferencia deductiva sí es necesaria, es absoluta. Si tiene que ser así, no puede ser de otra manera, no puede ser de otra forma. El caso que les había dicho antes, si decimos todos los hombres son mortales, segunda premisa, Sócrates es un hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Esa conclusión, Sócrates es mortal, es necesaria. No es que podría ser, tiene que ser así. En base a las dos premisas que hemos tenido, tiene que ser así. ¿Okay?
no puede haber otra conclusión. O sea, la conclusión de una deducción es necesaria, no probable, necesaria. O sea, que tiene que ser así siempre. Bien chicos, en la siguiente clase ya avanzamos con lo que serían las proposiciones moleculares o compuestas. Y ya ven aquí, ¿no? Este cuadro, que sería bueno que se lo graben de memoria, sobre todo estos conectores, ¿no? Que son importantes para darnos cuenta si estamos ante una proposición conjuntiva, disyuntiva débil, disyuntiva fuerte, condicional directa, condicional indirecta o inversa, como dice acá, la bicondicional y la negación, que también pues sería parte de una proposición compuesta, ¿no? Que ya explicaremos en la siguiente clase. Bien chicos, cuídense mucho, hasta luego.